Recordemos, Marisol, que es decir, el planteamiento que se hace desde el señor presidente de la República y su gabinete de seguridad para enfrentar este fenómeno a raíz de una serie de eventos, es donde desde ese momento ya se tenía una visualización de lo que necesitaríamos para poder llevar a cabo esta guerra. Naturalmente, los primeros 30 días arrojan resultados positivos en cuanto a captura y empezamos a ver una reducción considerable de ciertos indicadores, porque no solo es el tema del homicidio. Recordemos que a lo que nos enfrentamos, primero es algo que tiene más de 30 años de estar en nuestras comunidades por la misma incapacidad de los gobiernos anteriores y muchas veces no es tanto la incapacidad sino la conveniencia de tener sometida a la mayoría de la población y solo acercarse a ellos, como hicieron gobiernos anteriores también, para efectos electorales. Nunca pretendieron atender el fenómeno hacia una erradicación, sino más bien era como tener siempre sometida a la población, porque claro, tener a la población sumida a manos de estas estructuras terroristas fue una de las políticas que ellos tuvieron, pero digamos que lograron venirse potenciando a raíz de todos esos malos planteamientos o ineficiencias de los partidos, de los gobiernos anteriores, y se convirtieron en una estructura multicrimen, ¿ya? Que cometían homicidios, que extorsionaban, que robaban, que hurtaban. Entonces, el fenómeno, digamos, al que nos enfrentábamos, no solo era un grupo de bandas como existían antes de los 90, finales de los 90, sino que ya era una estructura bastante organizada que permeó mucho una sociedad paralela que ellos quisieron montar, de tal suerte que el fenómeno estaba claro desde el principio de esta campaña en contra de las pandillas, que no iba a ser necesario solo 30 días, de tal suerte que en los segundos, en la primera prórroga del régimen de excepción, también empezamos a ver cómo otros indicadores continuaron bajando y logramos tener lo que tú mencionabas, una semana, 7 días, por primera vez en la historia de El Salvador, porque esto no es pasado reciente, es la historia de El Salvador, 7 días consecutivos con 0 homicidios. Siempre es bueno, como dice el señor presidente, recordar de dónde venimos, pero en materia de historia, desde que se tiene registro, que es como 1965, se cometían 5 asesinatos diarios. 1965. El pasado reciente, en los últimos 30 años, naturalmente tuvimos días de 20, 30 homicidios diarios. Entonces, el fenómeno ha permanecido en el tiempo y ha venido escalando en su organización multicrimen, de tal suerte que en esta segunda prórroga del régimen de excepción, pues la misión es seguir impactando, pero también ir viendo otros factores, ¿verdad? Siempre en procura de lo que demanda la población, y yo lo mencionaba ayer en la asamblea. Lo que El Salvador y lo que la gente está percibiendo como una transformación no es más que un verdadero Estado democrático el que estamos disfrutando, porque estamos escuchando a la población en sus necesidades de salud, resolviéndole a la población en sus necesidades de salud, también escuchando a los niños, jóvenes, padres de familia sobre los temas de educación y también en materia de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que la gente demanda. Y mientras la gente nos siga demandando erradicar
a estas estructuras pandilleras, nosotros como órgano legislativo, con el acompañamiento del órgano legislativo y el órgano judicial, vamos a ir de la mano de nuestra población luchando en contra de este flagelo. Esta aprobación que está brindando la población salvadoreña y que de hecho lo muestra a través de encuestas, como lo hemos visto el día de ayer, es lo que hace y lo que convierte a este régimen de excepción con una legitimidad, le da legitimidad a este proceso de régimen de excepción. Sí, aparte de la legitimidad legal, llamémosle así, también está legitimado por el respaldo de la población, y es bien importante porque tú muchas veces puedes hacer cosas legales pero injustas. Aquí estamos haciendo cosas legales, justas y que está demandando nuestra población. Es decir, yo creo que de verdad, Marisol, que lo que estamos disfrutando como ciudadanos es la verdadera democracia, que siempre fue una materia y una asignatura pendiente para todos los gobiernos anteriores o gobiernos del pasado. En ese sentido, como gabinete de seguridad, pues nos sentimos motivados. No hay algo que más motive a todo nuestro personal, tanto de tropa como de policía, de sentir y de percibir día a día ese respaldo popular a lo que estamos haciendo. Y no era de menos. El fenómeno tenía sometida a la mayoría de nuestra población y teníamos responsablemente desde el órgano ejecutivo que asumir el rol y enfrentar a estas estructuras terroristas. Sí, es lo que parte del planteamiento operativo de esta campaña en contra de las pandillas. Naturalmente, nosotros como autoridades necesitamos herramientas, pero esas herramientas no se mal utilizan en detrimento de los derechos de la ciudadanía. Esto nos ha permitido hacer intervenciones quirúrgicas dentro de la fase 4 del Plan Control Territorial, incursionar, extraer y retirarnos, de tal suerte que la mayoría de gente que vive en estas comunidades no sufra la menor afectación posible, pero es que nadie se ha visto afectado en su movilidad, en su asociación. Simplemente como autoridades hemos sabido aprovechar las herramientas que nos da el régimen de excepción para poder combatir este fenómeno. Y uno de los artículos o de las herramientas que más utilizamos es precisamente poder contar con esos 15 días de detención administrativa para poder preparar los casos. Pero no existe otra manera. El término constitucional es una detención administrativa de 72 horas. En 72 horas a nivel nacional no tuviéramos la capacidad de realizar las primeras diligencias de investigación contra más de 500 detenciones diarias. Es decir, por eso es que el régimen de excepción es algo que la población no está percibiendo como algo que le lesiona o le restringe algún derecho. Todo lo contrario, hemos visto la cantidad de eventos deportivos, la cantidad de conciertos, la libertad de tránsito que ahora tiene la gente, y hemos visto testimonios de gente que tenía años de no poder ir a visitar a su familia porque ellos estaban en un sector donde un grupo terrorista declaraba cierta presencia o control en esas áreas, pero sobre todo también fue bastante exponencial esa libertad que se demostró en la ciudadanía para la vacación de Semana Santa, donde vimos casi que todos nuestros sitios turísticos completamente abarrotados. Y eso pues es lo que de verdad como gabinete de seguridad del presidente Nayib Bukele es lo que nos motiva a seguir en este esfuerzo. Y esta lucha no es algo como muchos
de los opositores pretenden decir, bueno, pero ya bajaron los indicadores, entonces ¿por qué siguen en el régimen? ¿Ya? Porque no conocen el fenómeno, porque no conocen la demanda de la ciudadanía. Las personas de las comunidades, de las colonias de nuestro país que estaban sometidas a lo poquito que ganaban en su tiendita, en su tortillería, en su panadería, entregárselo a estas estructuras. Esta lucha va hasta que terminemos de erradicar por completo esta cultura de muerte de estos grupos terroristas que quisieron a punta de plomo tener sometida a la mayoría de nuestra población. Ministro, usted ha conocido muy bien el tema del fenómeno de las pandillas. Usted, antes de ser ministro, por mucho tiempo fue fiscal, conocía este flagelo que desgraciadamente nos arrancó tantas vidas a las familias salvadoreñas. ¿Qué ocurría en el pasado? ¿Por qué en el pasado no se lograron poner de acuerdo un ejecutivo, un sistema de justicia, un sistema de seguridad, una asamblea legislativa para hacer un trabajo y evitar ese derramamiento de sangre que, por ejemplo, en el año 2015 nos arrebató más de 6,000 vidas salvadoreñas? Era eso, un derramamiento de sangre. Fíjate, Marisol, en ese tema, y como tú mencionas un poco del pasado de mi carrera, yo sí tengo muy presente cuando nosotros allá por el 2002 ya habíamos controlado y reducido al mínimo el fenómeno de secuestro, que también era producto de grupos organizados para cometer delitos de secuestro, robo de vehículos, tráfico de armas. También eran organizaciones multicrimen, ¿ya? Cuando nosotros en el 2002 le hacemos el planteamiento a las autoridades de aquel momento, en el sentido de que ya teníamos una valoración del impacto que estaban teniendo las pandillas en el territorio, que era mínimo, pero ya era un problema de seguridad nacional. Se visualizaba como que iba a ser un problema de seguridad nacional. Tristemente, el director de policía de esa época, a esta unidad élite de fiscales y policías que resolvió un problema histórico de secuestro, no nos dejaron. La respuesta fue no. Porque en aquel momento lo que importaba era que las empresas de seguridad empezaran a crecer. Y muchas empresas de seguridad se aliaron con estos pandilleros para ir a calentar zonas y después llegar la empresa a resolver los fenómenos. Es decir, todo esto de verdad que no es un tema que nosotros políticamente decimos que los gobiernos del pasado, no, es que fue una realidad. Este fenómeno lo promovieron los gobiernos anteriores porque era mejor tener siempre la vista en el fenómeno de pandillas. La gente estaba muriendo, la gente estaba dando todo el dinero que recibían o buena parte del dinero que recibían de sus negocios. Entonces todas las maderas de los periódicos eran los homicidios, las extorsiones, las rentas. Nadie hablaba de corrupción, nadie hablaba de narcotráfico, ¿ya? Entonces todo esto fue algo maquiavélicamente planificado por los gobiernos anteriores para tener sometida a la población a un grupo terrorista de pandilleros asesinos, y ellos, como tenían las portadas de los periódicos que eran primordialmente de sangre, ellos podían dedicarse de lleno a extraer el dinero de las arcas públicas. Y eso es mentira. De hecho, son verdades que han salido a la luz. Entonces, lo que estamos diciendo cuando decimos que los gobiernos es que no quisieron, porque lo que querían era tener una cortina de humo, que era la violencia homicida en contra de la ciudadanía salvadoreña, para poder robar a sus anchas de las arcas públicas. Y así fueron los negocios de la banca, los negocios de la electricidad, los negocios de las telecomunicaciones. Es decir, todo esto fue planificado. Como usted lo señala, es maquiavélico pensar que alguien que esté al frente de nuestro país esté soportando que 50 familias al día estén embargadas de luto por la muerte de un ser querido. Hemos visto en esta historia la muerte de niños, de muchos estudiantes, adultos mayores, mujeres que van al mercado a ganarse la vida vendiendo sus productos. Es decir,
ha sido un derramamiento de sangre que nos ha marcado y nos ha dejado también una sociedad sumamente violenta, sí, ministro. No, y pareciera ser que a muchos que están manejando el libreto que se planifica fuera del país, pero que lo ejecutan todos estos opositores, pareciera que les interesa o les gusta más que la gente esté sometida a este grupo criminal que soluciona todas sus diferencias en base a su cultura de la muerte, que a ver a nuestros soldados y policías en las comunidades. Eso es lo que yo logro interpretar de toda esta oposición pírrica sin sentido, porque ayer lo mencionaba también, yo dudo de verdad que sea un salvadoreño el que esté dando esas instrucciones para ese ataque que están pretendiendo hacer. Y digo pretendiendo porque la población, la mayoría de la población está con nosotros. Y ellos pueden seguir gastando todo lo que quieran, en las maderas que quieran e inventarse los sufrimientos que se quieran, pero lo cierto es que la mayoría de nuestra población ya no está sufriendo el acecho de estos criminales. Y eso, el ya no está sufriendo, es decir, una reducción, no significa que nosotros vamos a parar. Al contrario, seguimos con mayor contundencia y de frente atacando a estos grupos terroristas. Sí. Naturalmente, bueno, tristemente, como tú mencionabas, Marisol, como gabinete hemos analizado todo este fenómeno en los últimos 30 años, analizado todas las políticas públicas en materia de seguridad que quisieron implementar, pero hemos sabido capitalizar para no seguir siendo parte de la historia y seguir con planes que al final no le resolvían nada a la población. Pero es curioso ver todos estos errores, naturalmente, en ese primer plan mano dura que se lanzó. Recuérdate que ellos lo que tenían era generaban una división de poderes, pero que solo era en las portadas de los periódicos, la división de poderes, porque debajo ya se sabía que cómo un órgano ejecutivo podía ser afectado por un órgano legislativo, que no es el que ejecuta, ¿ya? Y cómo si el órgano legislativo no podía bloquear las intenciones del ejecutivo, entonces venía el órgano judicial y aplastaba la decisión, que son parte de los fallos que tuvieron muchos de los gobiernos anteriores. Ahora, lo que hemos logrado desde el Ejecutivo, comandar e implementar una guerra frontal en contra de las pandillas que suma todos esos millones de salvadoreños y que nos permite tener un órgano legislativo que actúa en consecuencia, que entiende el fenómeno, pero entre estos dos órganos y la población también nos volcamos sobre el órgano judicial para lograr tener o darle la respuesta a la población, porque hasta eso diseñaron de forma perversa precisamente para que nunca como sociedad saliéramos de este hoyo o de esta crisis de inseguridad. El órgano judicial que diseñaron en los finales de los 90, que si tú te acuerdas también decían en aquel momento que era un código penal suizo, pero para salvadoreños. Es decir, lo que querían dar, en la voz popular, lo que quería dar a entender es que con ese tipo de leyes era para otro tipo de sociedades, no para la nuestra, pero empezaron a diluir la responsabilidad y empezaron a crear una serie de tribunales, juzgado de paz, juzgado de instrucción, juzgado de sentencia, cámara, juzgado de vigilancia penitenciaria, pero era una difusión de la responsabilidad para que en cualquiera de esos tramos le dieran salida a los criminales. Y es lo que hemos estado recapturando. ¿Ya? Y encima de todo,
pretendían combatir el crimen organizado y esta estructura terrorista que no solo tiene presencia en El Salvador, sino que nace como un fenómeno social en Estados Unidos y que encuentra en El Salvador otro territorio que conquistar, ¿ya? Ponían ese sistema perverso también de justicia penal, ponía a un ciudadano honrado de frente a ese grupo terrorista y exigía que ese ciudadano fuera la razón principal de la condena. ¿Ya? ¿Cuántas vidas perdimos por poner a personas de bien enfrente a estos criminales? Y no son solo criminales malos. Creo que está claro que su adoración al demonio, por eso también el presidente decía, esta es una lucha entre el bien y el mal. Este planteamiento que estamos ejecutando desde el Ejecutivo no necesita sentar a ningún ciudadano de bien enfrente de ninguno de estos que estamos capturando. Porque vamos a asumir el rol que tenemos como instituciones en materia de seguridad para aportarle todas las pruebas necesarias al órgano judicial para condenar a estos sujetos. Pero sin usar salvadoreños de bien ni exponerlos a estos terroristas. Creo que usted ha relatado de una manera muy clara la historia de El Salvador, pero ahora pregunto, que el órgano ejecutivo, el legislativo y también el judicial estén trabajando juntos para darle por fin este respiro a la población salvadoreña, que ya no soportaba más la población salvadoreña esta situación con estos grupos al margen de la ley. ¿Ha sido posible? Y tengo tiempo para una respuesta corta, ministro. Ha sido posible gracias a que el presidente de la República ha tomado como la batuta de este proceso de decir, aquí se acaba y este proceso y este país tiene que tener un cambio. Completamente, Marisol. Aquí es la visión, la valentía de un hombre valiente como el presidente Nayib Bukele, pero sobre todo el amplio respaldo popular que tiene es el que nos permite desde el órgano ejecutivo decir, vamos por este toro. Sí, definitivamente, Marisol. Lo cierto es que, al igual que muchos países de Latinoamérica, donde estas poblaciones han estado sometidos a diferentes fenómenos criminales, ya sea porque son estructuras terroristas o subversivas, porque son estructuras de droga, porque son estructuras de tráfico de ilegales, de contrabandistas, es decir, digamos que ha sido una plaga que ha contaminado Latinoamérica desde hace muchos años, y yo creo que es importante recalcar o hacer notar acá esa valentía del presidente Nayib Bukele y ese negarse a seguir asumiendo que estos problemas eran imposibles de afrontar. Entonces, ¿qué es lo que muchos países y muchos gobiernos están viendo en esta campaña que hemos lanzado contra las pandillas? Que es una guerra que tiene su cimiento desde un Estado de derecho, porque estamos utilizando herramientas constitucionales, legales, pero también tenemos a nuestras fuerzas del orden respetando los derechos humanos. En otro, y mucho de las críticas que vienen del extranjero, de estas organizaciones internacionales, si sus países hubieran lanzado esta campaña, creo que tuviéramos 35,000 muertos contra más de 25 detenciones. ¿Ya? Por eso es que es importante para cualquier gobierno ver el fenómeno, porque ya también en el pasado nuestro, los dos gobiernos anteriores del FMLN promovieron dentro de las instituciones de seguridad una especie de grupos de exterminio. Entonces, el tema de enfrentar plomo contra plomo también ya lo quisieron implementar en el pasado, y muchos otros gobiernos
Y todas han sido fallidas. Y todas han sido fallidas. Lo cierto es que, por eso es que esta guerra en contra de las pandillas está siendo observada por muchos países de la región, porque precisamente no se parece en nada a lo que se ha intentado por décadas anteriores. El ministro de Perú agregaba en este discurso y decía, no nos digan qué hacer, que otros países no dijeran qué hacer, sino que déjennos hacer lo que ustedes hacen. O sea, es decir, que tomemos como país nuestras políticas públicas propias y que finalmente están existiendo esas políticas. Sí, replicando las palabras del presidente Nayib Bukele, que ya las había dicho al referirse a nuestro país. Es decir, hemos estado con este fenómeno de pandillas que nos ha dejado tanta muerte, tanto dolor. Ahora déjennos hacer a nosotros algo por nuestro país, como lo dijo el mandatario. Sí, es una solución salvadoreña, no hay ningún tipo de injerencia. Sí hay, es el análisis de la historia del mundo, de los diferentes fenómenos que hemos tenido como sociedades en el mundo, las diferentes guerras, las diferentes conflictos internos que ha tenido el mundo, y sobre todo el sometimiento que han tenido muchos países en la historia a estructuras criminales. Pues recordemos que la palabra mafia, la palabra grupo, organización criminal, organización terrorista, no la inventamos en América Latina. Es decir, es algo que el mundo ha vivido a través de los años. Pero todo eso sirve para analizar. Pero una cosa es alimentarse de la historia del mundo para hacer un planteamiento de solución salvadoreña, y otra cosa es que venga un organismo internacional a decirnos qué es lo que sí o no tenemos que hacer, que ya pasó en el pasado reciente de El Salvador. 30 años teniendo a alguien en la oreja diciendo, mira, es que deberías de ser, sí, claro, es que hablar es fácil, ¿ya? Y si las consecuencias no los pagaban los gobernantes de turno, sino que los pagaba la población, sigamos escuchando a estos. Entonces, creo que aquí el hasta acá y la decisión que toma el señor presidente Nayib Bukele, por eso digo, es un hombre valiente, de una gran sabiduría, que sabe el momento oportuno de hacer las intervenciones que la población demanda. Y esa posición contundente por parte del presidente de la República, Nayib Bukele, ha dejado en 60 días 35,000 capturas, más de 35,000 capturas, con un dato de 26,000 que ya están en detención provisional, es decir, ya enfrentaron su primer proceso judicial. ¿Qué se espera para las próximas semanas, para los próximos días, ministro? ¿Continuará este enorme esfuerzo que la población, la mayoría, aplaude, de soldados, de los miembros de la Policía Nacional Civil, en este trabajo territorial en todo el territorio? Sí, esto va a continuar. Todas las intervenciones en el territorio van a continuar. Naturalmente, cada día que pasa, como ellos andan ocultándose, bueno, hemos visto cómo hemos sacado sujetos escondidos en pilas, en barriles, en tatús o en cuevas. Muchos de ellos ya se están tratando de quemar con ácido los tatuajes. Es decir, quiere decir que todo el trabajo en el territorio va escalando, digamos, a nivel de que cada día va siendo un poquito más complicado. Sin embargo, eso es lo bueno de haber planificado todo esto, porque aquí es donde otras unidades de inteligencia, de investigación, empatan a la labor del territorio, y eso nos permite estar haciendo esta cantidad de extracciones diarias. Ahora bien, ¿hacia dónde vamos? Ya tenemos toda una serie de decomisos de vehículos, de droga, de dinero en efectivo, de teléfonos celulares. Ahora vamos a utilizar esas herramientas para que las fuerzas del orden, policía y ejército, puedan disponer de esos medios de transporte,
para mejorar la capacidad que tenemos en el territorio. Pero en definitiva, Marisol, seguimos en esta campaña. Todavía hay algunos problemas en algunas comunidades y es importante también ver cómo hemos estado en los últimos días impactando de manera positiva a todos aquellos que no han entendido dentro de sus estructuras que ya no es tiempo ni de matar ni de extorsionar, y hemos estado haciendo grandes esfuerzos de capturas de estos sujetos que llegan a retirar la renta o que llegan a retirar el dinero de una extorsión. De hecho, ayer donde resultó lesionado un cabo de nuestra policía, era una intervención en tiempo real sobre un fenómeno de extorsión. Claro, naturalmente los hechores o los responsables eran pandilleros, ¿ya? Entonces, aquí es donde durante esta fase, que ya lo empezamos a vivir a partir del día 15 de la primera prórroga, es toda esa colaboración de la ciudadanía que nos está dando información precisa sobre el lugar, el nombre, los desplazamientos, donde andan estos grupos terroristas, y es así como nosotros podemos mantener esa asertividad en la extracción. Tenemos que seguir promoviendo, ya es percibido por la mayoría de la población y de nosotros también como autoridades, la pérdida del miedo que la gente ha tenido contra esto, porque no eran más que un grupo que infundía terror. Y al tener ya más de 35,000 detenidos, muchas zonas casi que erradicadas de la presencia de pandillas, la gente media vez llega uno a una comunidad de la que ya se había ido, inmediatamente nos está informando, y nosotros con toda la capacidad instalada que tenemos dentro de la policía y la Fuerza Armada estamos yendo a capturar, neutralizar y extraer de la comunidad a este pandillero. De acuerdo con el experto en seguridad Ricardo Sosa, que nos acompaña en algunas oportunidades para hablar del tema, abril fue el mes con menos delitos de alto impacto en lo que va del presente siglo. Una estadística que sin duda obviamente nos debe de alegrar mucho como salvadoreños, porque si bien lo más importante es reducir los homicidios, son las vidas de nuestros hermanos salvadoreños, pero igual hay otros delitos sumamente difíciles. Y esta imagen quería también mostrarla, ministro, es donde los grupos que están al margen de la ley están tratando de ocultar, quemar estos tatuajes. Creo que están claros de esta contundencia por parte del presidente de la República y también por parte del Gabinete de Seguridad. Veíamos la imagen, ahí la tenemos, ministro. Es la forma donde ya los pandilleros están claros que no habrá, sin duda, que no habrá pues pausa en este trabajo que ustedes seguirán haciendo, ministro. Sí, es lo que comentaba, ya antes, y gracias, es decir, tristemente gracias a la ineptitud y promoción de este fenómeno que hicieron los gobiernos anteriores, donde para ellos marcarse el cuerpo con la identidad del grupo terrorista era algo que daba poder dentro de cualquier comunidad, que representaba a ese grupo terrorista. Ahora ya es un símbolo de vergüenza, de cuidadito, que si sigo con esta marca en la piel me van a capturar.
Es decir, ya hay una vergüenza de ciertos miembros de estas estructuras terroristas de pertenecer o haber pertenecido a estas estructuras. Y es algo que también como sociedad, como Estado, debemos aprovechar para que las futuras generaciones entiendan que este tipo de fenómenos no son tolerables, no eran imposibles, que sí es posible enfrentarlo hasta lograr erradicarlo, y que para que tengamos como sociedad un mejor futuro, naturalmente, Marisol, todo se ha dejado, todo un esquema normativo con la capacidad de poder desbaratar cualquier fenómeno de agrupación criminal que se presente en el futuro, ya, para que las futuras generaciones también tengan estas herramientas, pero sobre todo también nosotros a nivel interno, a nivel tanto de policía y de fiscalía, estamos haciendo los cambios estructurales para poder tener esa coherencia, porque fíjate que tristemente, si tú ves el sistema penal que nos habían dejado y fue el que ellos construyeron en estos últimos 30 años, estaba diseñado pero para atender un fenómeno de delincuencia común. Es como cuando tú analizas cómo un equipo te va a enfrentar, ¿verdad? Si tiene 4 o 5 defensas, si tiene 3, 4, 2 volantes, si tiene 1 o 2 delanteros. Con solo ver la alineación uno sabe cuál es la actitud del contrincante. Cuando tú mirabas la alineación del sistema de justicia penal, estaba diseñado para otro fenómeno, cuando la prioridad era las pandillas. No se mira una estructura con capacidad de enfrentar este fenómeno. Más bien dijeron, no, mejor creemos unidades especiales por tipo de delito. Entonces tenías más de 10 o 12 unidades especiales que estaban enfrentando a un solo fenómeno, que eran las pandillas, porque son multicrimen. ¿Ya? Entonces ahorita vamos ya a hacer todos los cambios internos institucionales para dejar estas instituciones preparadas para enfrentar el fenómeno que mayormente aqueja a nuestra población, y es estos grupos terroristas. Gracias, Marisol, y es un gusto estar aquí y haber compartido algunas opiniones e información con los televidentes. Así que, como dice el señor presidente, seguimos.